Salmo 91. El que habita en la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. El Altísimo, ¿sí? El que mora bajo la sombra del Altísimo se acoge, ¿sí?, a esa protección. ¿Y quién es el Altísimo? El Altísimo es el Eyón, así como lo escucha, el Eyón. En hebreo, el Eyón, ¿sí?, es el Dios Altísimo. La historia bíblica relata que en alguna ocasión alguien quiso sobrepasar a Dios, pero ese precio de querer sobrepasar a Dios lo llevó a ¿qué? A ser desterrado, ¿cierto? A ser sacado de lo celestial y colocado en esta tierra, y es conocido como el rey de esta tierra, el que gobierna esta tierra, y estoy hablando del enemigo, de Satanás. En algún momento su corazón quiso ser mucho más alto que Dios, pero no existe nadie quien pueda superar al Eyón, al Dios Altísimo. Y quiero que me acompañes a la palabra de Dios en Génesis capítulo 14. Nos relata esta historia. Y dice la palabra de Dios, versículo 17 al verso 22, dice así: Cuando volvía de la derrota de Kedor Leomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Saber, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, aquí aparece el nombre, Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y de la parte de los varones que comieron conmigo, Aner, Escol, Manre, los cuales tomaron su parte. Mire cómo otros, e inclusive los enemigos, los que habían sido derrotados, los que habían sido afectados, ¿sí?, en medio de esta situación, en medio de este combate, reconoce primero a Abraham. Pero detrás de Abraham, ¿quién lo protegía? ¿Quién cuidaba de él? ¿Quién lo sostenía? Era el Dios Altísimo, el Eyón, Dios Altísimo. ¿Cuántos reconocemos, cierto, que en medio de situaciones conflictivas, peligrosas, ¿sí?, situaciones emergentes que ocurren en cualquier momento, sabemos de que Dios está sobre eso, de que el Dios Altísimo está sobre cada uno de nosotros cuidándonos? Así es. Como dice el Salmo, estamos debajo de sus alas como aquella gallina que protege a sus polluelos. Es que Él está sobre nosotros y Él nos guarda. Y reconoce este personaje que el Dios de Abraham, el Dios Altísimo, guarda su vida, y dos, le da la conquista, ¿sí?, en medio de la batalla. Y este hombre bendice tanto a Abraham y también bendice al Dios de Abraham. ¿Cuántos están reconociendo que en medio de nuestras vidas tenemos tanta protección de parte de Dios, que ha guardado nuestra vida, ya sea de un accidente, ya sea de alguna situación nefasta, alguna situación complicada? La protección de Dios está sobre nosotros. Hechos capítulo 16, versículo 17 dice: está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, ¿sí?, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación.
Pablo y sus compañeros estaban amenazados para ser encarcelados o de llevarle a la muerte. Pero sin embargo, en medio de todas estas situaciones, Dios utiliza la vida de Pablo, ¿sí? Y otros que son beneficiados por el Dios Altísimo, ¿sí? Vienen y reconocen al Dios Altísimo que acompañaba a Pablo y a sus amigos, a sus compañeros. Una mujer vino y reconoció estos, ¿cierto? Que están con el Dios Altísimo. Muchas personas ven aquello en Pablo y declaran, porque Dios les guardaba de muchas situaciones. Dios guardó a Pablo de un naufragio, Dios guardó a Pablo de la picadura de unas serpientes, Dios guardó a Pablo en medio de encarcelarlo y dejarlo abandonado en una cárcel. Dios guarda a Pablo en medio de ¿qué? De ser apedreado en la sinagoga. Dios guarda a Pablo en medio del gobierno romano, ¿sí? Y de darle a él castigo por ser cristiano, por seguir a Jesús, por declarar a Jesús, ¿sí? Eran considerados como brujos, considerados como dioses, porque hacían milagros. Pero sin embargo, cuando estás bajo la sombra del león, cuando estás bajo el cuidado y la protección del león, del Dios Altísimo, otros van a reconocer quién guarda tu vida. Wow. Queridos hijos de Dios, estamos llamados ¿a qué? A reconocer primero al Dios Altísimo, al que es soberano, al que no tiene comparación alguna considerado con otros dioses, con D pequeña. Por supuesto. Él es el Dios que nos protege. De la misma manera como reconocieron en la vida de Abraham al Dios que le guarda, al Dios que le protege, al Dios que le da la victoria, al Dios Altísimo. Y de la misma manera bendijeron el nombre del Dios Altísimo. Y de la misma manera el apóstol Pablo. ¿Qué nos resta a nosotros como hijos de Dios? Es avanzar, es seguir a aquello que estamos llamados a seguir, al Dios Elyon, al Dios Altísimo, al Dios que protege. Reconoce a Dios como el Dios que guarda la vida de todos, y Él irá delante de nosotros para protegernos, para que en lo alto, con su sombra, proteja nuestras vidas. Definitivamente que sí. El Señor, ¿cierto?, nos bendice, nos permite vivir cosas extraordinarias. Lo único que desea es que reconozcamos quién es Él en sus diferentes atributos, en sus diferentes características, en sus diferentes maneras de mostrarse al mundo. Y hay uno de los nombres que también me suelo recordar, es que Dios es considerado como el Emmanuel, ¿sí? Dios con nosotros. ¿Por qué les hablo del Emmanuel? Porque es necesario entender de que si Él es nuestra protección, Él está en medio de nosotros. La palabra de Dios dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Jesús, al irse al cielo, Mateo capítulo 28, versículo 20, también nos dice: y no estarán solos, yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra, hasta el último día. El Dios con nosotros quiere estar desde un principio hasta nuestro final. Qué mejor sentir la compañía de Dios, del Emmanuel. Isaías capítulo 7, verso 14, mientras escriben allí. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. Una profecía declarada de parte de Isaías, un hombre de Dios. Pero me gusta este pasaje porque dice: y el mismo Dios dará señal de él mismo. De él mismo. ¿Y qué señal? Que habitaré en medio de vosotros. ¿Y a través de quién? A través de una mujer. Y sabemos esta profecía que se da cumplimiento en la época de quién?
en la época de Jesús. Entonces, así como tenemos al Elión, al Dios Altísimo, tenemos al Emanuel, que es el mismo Dios, pero que quiere habitar en medio de nosotros. Qué bonito es sentir una buena compañía de vez en cuando. Por supuesto. Qué bonito es sentirte guardado por alguien que está a tu alrededor. Protegido, cuidado. ¿Qué más podemos pedir? Y no solamente para con nosotros, sino para a quienes amamos también. En muchas ocasiones todos hemos sentido una emoción que estamos solos en esta vida, de que estamos batallando con muchas situaciones, con muchas complicaciones, de que no hay nadie que pueda salir a nuestro rescate, que nadie me comprende, que me trato de dar a los demás y me siento cada vez más solo o sola. Déjame decirte que el Emanuel, Él está contigo. El Dios que está con cada uno de nosotros. No puedes sentirte sola, no puedes sentirte solo. Capítulo 8 de Isaías, del verso 8 al 10 dice: y pasado hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que soy de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, y disponeos y seréis quebrantados. Qué bonito, mire, reunirse, ¿cierto? Ceñirse y disponerse. Tomen consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Wow, amén. Que ceñirnos, mire, disponernos, levantarnos y reunirnos, y en medio de ello Dios estará con nosotros. Dispongamos nuestro corazón a sentir de que no estamos solos, de que el Emanuel, el Dios con nosotros, permanece fiel. Querida familia, tengamos en cuenta entonces estos dos nombres que hemos aprendido hoy: el Elión, el Dios Altísimo, el Dios que protege, y el Emanuel, el que está permanentemente fiel en medio de nosotros, y que su compañía permanece para siempre. Bendito Rey, en esta mañana queremos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, como siempre lo hacemos, Señor. Sabemos que si llegamos delante de ti, Señor, tú nos escuchas. Definitivamente tú eres ese Dios de amor, ese Dios altísimo, protector, Dios todopoderoso, el que siempre está con nosotros. Gracias, precioso Dios, porque sigue tu mano poderosa, sanando, trayendo, Señor. Así como reconocieron, Señor, reconocieron al Dios Altísimo, al Dios de Abraham, y bendijeron la vida de Abraham, y bendijeron la oportunidad de declarar que Dios era el Dios que le protege. Padre, en esta mañana tú eres el Elión para cada uno de tus hijos, y tú traes, Señor, Papito Santo, protección. En el nombre de Jesucristo y bajo la unción de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén y amén.